Hace más de 2000 años, en una pequeña región del Medio Oriente dominada por el poderoso Imperio Romano, nació un hombre cuya historia atravesaría generaciones, culturas y continentes. Su nombre era Jesús de Nazaret. Para algunos fue un maestro sabio, para otros, un profeta, y para millones de personas alrededor del mundo, fue algo mucho más grande, el Hijo de Dios. Esta es la historia de su vida, su mensaje, y el impacto que dejó en la humanidad. En aquel tiempo, la región conocida como Judea vivía bajo el control de Roma. Las legiones del imperio mantenían el orden, mientras los gobernadores locales administraban el territorio. El pueblo judío vivía entre tradiciones antiguas y una profunda esperanza. Durante siglos, sus textos sagrados hablaban de la llegada de un Mesías, un Salvador prometido que traería justicia y cambiaría el destino de su nación. En el pequeño pueblo de Nazaret vivía una joven llamada María. No provenía de una familia poderosa ni rica. Su vida parecía destinada a ser sencilla, como la de la mayoría de las personas de su tiempo. Estaba comprometida con un hombre llamado José, un carpintero trabajador. Ambos esperaban formar una familia y llevar una vida tranquila. Sin embargo, un evento inesperado estaba a punto de cambiarlo todo. Según los relatos antiguos, una noche María tuvo un encuentro extraordinario. Un mensajero celestial se presentó ante ella con un anuncio imposible de imaginar. Le dijo que daría a luz a un hijo muy especial. Ese niño sería llamado Jesús y tendría un destino único. Gobernaría espiritualmente y sería conocido como el Hijo de Dios. María quedó sorprendida, confundida y llena de preguntas. La noticia parecía imposible de comprender. María no estaba casada todavía, y el anuncio desafiaba toda lógica humana. Sin embargo, los relatos cuentan que aceptó lo que estaba por venir con humildad y valentía. Aquella decisión silenciosa, tomada lejos de palacios y multitudes, marcaría el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la humanidad. José, el hombre que estaba comprometido con María, también enfrentó un momento difícil. La situación parecía inexplicable y amenazaba con destruir su reputación y su futuro. Pero según la tradición, José tuvo un sueño en el que un mensajero le explicó que el niño que nacería tenía un propósito divino. Tras despertar, decidió confiar y permanecer al lado de María. Mientras tanto, el emperador romano ordenó un censo en todas las regiones bajo su dominio. Cada persona debía regresar al lugar de origen de su familia para registrarse. Por esta razón, María y José tuvieron que abandonar Nazaret y viajar hasta Belén, la ciudad ancestral de la familia de José. El viaje no era sencillo y debía hacerse a pie o con animales de carga. El camino hacia Belén era largo y cansado. Cruzaron caminos polvorientos, colinas y aldeas llenas de viajeros que respondían a la misma orden imperial. Cuando finalmente llegaron, la ciudad estaba llena de gente. Cada posada estaba ocupada. No había habitaciones disponibles, ni espacios cómodos para descansar. Sin otra opción, María y José encontraron refugio en un lugar humilde donde se guardaban animales. Según la tradición, fue allí, en medio de la sencillez y la oscuridad de la noche, donde nació el niño llamado Jesús. No hubo celebraciones reales, ni grandes testigos. Su primera cuna fue un pesebre, un recipiente utilizado para alimentar animales. Sin embargo, los relatos cuentan que, aquella noche algo extraño ocurrió en los campos cercanos. Un grupo de pastores, que cuidaba sus rebaños, afirmó haber visto una luz brillante en el cielo. Según su testimonio, un mensajero anunció que había nacido un Salvador, alguien destinado a traer esperanza al mundo. Intrigados y llenos de curiosidad, los pastores decidieron buscar al niño. Siguieron las indicaciones que habían recibido y finalmente llegaron al humilde lugar donde María y José se encontraban. Allí vieron al bebé descansando en el pesebre, exactamente como les había sido descrito. Mientras tanto, en tierras lejanas, algunos sabios dedicados a observar el cielo notaron un fenómeno extraño. Una estrella parecía moverse de forma inusual. Para ellos,
Aquel evento tenía un significado especial. Interpretaron la señal como el anuncio del nacimiento de un nuevo rey. Siguiendo aquella estrella durante semanas o incluso meses, estos viajeros emprendieron un largo recorrido hacia Judía. Llevaban regalos valiosos, oro, incienso y mirra. No sabían exactamente qué encontrarían, pero estaban convencidos de que el niño que buscaban tendría un destino extraordinario. Los viajeros que seguían la extraña estrella finalmente llegaron a Jerusalén. Allí comenzaron a hacer una pregunta que rápidamente llamó la atención de todos. ¿Dónde está el niño que ha nacido como Rey de los judíos? Aquella simple pregunta comenzó a correr por las calles y eventualmente llegó hasta oídos del gobernante de la región, un hombre conocido por su poder y por su paranoia. Ese hombre era el rey Herodes. Gobernaba Judía bajo la autoridad del Imperio Romano y tenía fama de ser extremadamente desconfiado. La idea de que hubiera nacido un nuevo rey lo inquietó profundamente. Para Herodes, cualquier posible rival representaba una amenaza directa a su poder. Herodes convocó a los sacerdotes y expertos en las Escrituras para preguntarles dónde debía nacer el Mesías prometido. Ellos revisaron los antiguos textos y respondieron que, según las profecías, el lugar sería Belén. Esa respuesta confirmó los peores temores del rey. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios que habían seguido la estrella. Les pidió que continuaran su búsqueda y que, cuando encontraran al niño, regresaran para informarle. Según dijo, él también quería ir a rendirle homenaje, pero en realidad, su intención era muy diferente. Los sabios continuaron su camino. Según el relato, la misteriosa estrella volvió a aparecer guiándolos hasta el lugar donde se encontraba el niño. Cuando finalmente llegaron, encontraron a María con el pequeño Jesús. Reconociendo la importancia del momento, se inclinaron y ofrecieron los regalos que habían traído. El oro simbolizaba realeza, el incienso representaba lo sagrado, y la mirra, una sustancia utilizada en rituales funerarios, era vista por algunos como un símbolo del destino difícil que ese niño podría enfrentar algún día. Después de visitarlo, los sabios tuvieron un sueño que los puso en alerta. En él fueron advertidos de no regresar con Herodes. Entendieron que el rey tenía intenciones oscuras. Por ello, decidieron volver a sus tierras por un camino diferente, evitando Jerusalén. Mientras tanto, José también recibió una advertencia en sueños. El mensaje era claro y urgente. Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Debían escapar inmediatamente, sin perder tiempo. José tomó a María y al pequeño Jesús, y emprendieron un viaje desesperado hacia Egipto. La huida ocurrió en medio de la noche. Dejaron atrás su hogar, sus conocidos, y todo lo que tenían. El camino hacia Egipto era largo y peligroso, pero representaba la única oportunidad de mantener al niño a salvo del peligro que se acercaba. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios no regresarían, su furia fue inmediata. Sintiendo que había sido engañado, tomó una decisión brutal. Ordenó que todos los niños pequeños de Belén fueran ejecutados, intentando así eliminar cualquier posibilidad de que aquel nuevo rey sobreviviera. El episodio sería recordado como uno de los momentos más oscuros de aquella época. Sin embargo, Jesús ya estaba lejos de allí. La familia permaneció refugiada en Egipto, hasta que llegó la noticia de que Herodes había muerto. Solo entonces José decidió regresar. Pero en lugar de establecerse nuevamente en Belén, llevó a su familia de vuelta a Nazaret, el pequeño pueblo donde todo había comenzado. Allí crecería el niño, que algún día sería conocido en todo el mundo como Jesús de Nazaret. Después de regresar de Egipto, la familia se estableció nuevamente en Nazaret. Era un pueblo pequeño, prácticamente desconocido fuera de la región. Sus calles eran simples, sus casas modestas, y la vida diaria estaba llena de trabajo duro. Allí, lejos de la atención del mundo, comenzó a crecer el niño, cuya historia algún día sería conocida en todos los rincones del planeta. Los evangelios ofrecen muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús, a diferencia de otros personajes históricos. Casi no existen relatos sobre sus primeros años. Lo que sí se menciona es que creció en sabiduría, en fuerza
y en favor ante Dios y ante las personas que lo rodeaban. José continuó trabajando como carpintero, un oficio respetado pero humilde, desde muy joven. Jesús probablemente aprendió el mismo trabajo en aquella época. Los hijos aprendían las profesiones de sus padres, ayudando en el taller familiar y desarrollando habilidades prácticas desde temprana edad. Nazaret no era un lugar grande ni influyente. Algunos incluso lo consideraban un sitio sin importancia. Sin embargo, precisamente en ese entorno sencillo, Jesús pasó la mayor parte de su juventud. Sus días seguramente estaban llenos de tareas cotidianas, trabajo manual y aprendizaje dentro de la tradición judía. Cada año, muchas familias judías viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Una de las festividades más importantes de su fe. Era una ocasión especial que reunía a miles de personas en la ciudad santa, recordando la liberación del pueblo de Israel siglos atrás. Cuando Jesús tenía 12 años, María y José lo llevaron con ellos a Jerusalén para participar en esta celebración. El viaje era largo, pero para muchas familias era una tradición y se repetía generación tras generación. Después de la celebración, el grupo con el que viajaban comenzó el regreso a Nazaret. Sin embargo, en algún momento, María y José se dieron cuenta de algo alarmante. Jesús no estaba entre los familiares ni entre los conocidos que viajaban con ellos. Preocupados, regresaron inmediatamente a Jerusalén y comenzaron a buscarlo. Pasaron 3 días enteros recorriendo la ciudad, preguntando a conocidos y revisando cada rincón donde pudiera encontrarse. Finalmente lo encontraron en un lugar inesperado: el templo. Allí estaba sentado entre maestros y estudiosos de la ley, escuchando sus enseñanzas y haciéndoles preguntas. Los que estaban presentes quedaron sorprendidos por la inteligencia y comprensión del joven. Cuando María le preguntó por qué se había quedado atrás, Jesús respondió con palabras que resultarían misteriosas, incluso para sus propios padres. Dijo que debía estar en la casa de su padre. Aquella frase parecía insinuar que su vida tenía un propósito mayor. Después de ese episodio, la historia vuelve a quedarse en silencio. Durante casi 18 años, no existen registros sobre la vida de Jesús. Este periodo es conocido por muchos historiadores como los años perdidos. Durante ese tiempo, es probable que Jesús continuara viviendo en Nazaret, trabajando como carpintero junto a José y participando en la vida de su comunidad. Aunque su futuro destino sería extraordinario, su vida cotidiana probablemente se parecía a la de cualquier otro habitante del pueblo. A simple vista, nada parecía indicar que aquel hombre que trabajaba la madera y caminaba por las calles polvorientas de Nazaret estaba destinado a iniciar uno de los movimientos espirituales más influyentes de la historia. Pero el silencio estaba a punto de terminar. En otra parte de la región, un predicador comenzaba a atraer multitudes a las orillas del río Jordán. Su mensaje hablaba de arrepentimiento, cambio y preparación. Era algo que estaba por venir. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir descubriendo relatos como este, no olvides apoyar el canal. Un simple me gusta ayuda mucho a que más personas encuentren este contenido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí publicamos un nuevo video todos los días, con historias fascinantes que han marcado la historia del mundo. Mientras Jesús vivía en relativo anonimato en Nazaret, una figura comenzaba a llamar la atención en la región. Su nombre era Juan, conocido más tarde como Juan el Bautista. Vestía de forma sencilla, vivía en el desierto y predicaba un mensaje poderoso. Las personas debían arrepentirse y cambiar sus vidas, porque algo grande estaba a punto de suceder. Multitudes comenzaron a reunirse a orillas del río Jordán para escucharlo. Personas de distintos pueblos viajaban largas distancias, atraídas por su mensaje directo y su estilo de vida austero. Juan bautizaba a quienes decidían comenzar una nueva vida, sumergiéndolos en el agua como símbolo de limpieza espiritual. Un día, entre la multitud que se acercaba al río, apareció Jesús. Tenía alrededor de 30 años. Nadie
Imaginaba aún que aquel momento marcaría el inicio de una historia que transformaría el mundo. Cuando Juan vio a Jesús acercarse, según los relatos, comprendió que había algo diferente en él. Aún así, Jesús pidió ser bautizado como los demás. Al principio Juan dudó, sintiendo que él mismo no era digno de hacerlo, pero finalmente aceptó. Cuando Jesús salió del agua, ocurrió algo que los evangelios describen como un momento extraordinario. El cielo se abrió, y una voz declaró que aquel era su Hijo amado. Al mismo tiempo, algo semejante a una paloma descendió sobre él. Después de ese momento, en lugar de comenzar inmediatamente a predicar, Jesús se retiró al desierto. Allí pasó 40 días en soledad, ayunando y enfrentando una serie de pruebas espirituales que pondrían a prueba su determinación. Según los relatos, durante ese tiempo, fue tentado de diferentes maneras. Se le ofrecieron poder, fama y dominio sobre el mundo. Sin embargo, rechazó cada una de esas tentaciones, reafirmando su compromiso con el camino que había elegido. Al terminar ese periodo en el desierto, Jesús regresó a la región de Galilea. Pero ahora algo había cambiado. El tiempo de anonimato había terminado. Su misión estaba a punto de comenzar. Sus primeras palabras públicas transmitían un mensaje simple pero poderoso. El reino de Dios estaba cerca. Las personas debían cambiar su forma de vivir y abrir su corazón a una nueva manera de entender el mundo. Muy pronto, algunas personas comenzaron a seguirlo. No eran reyes ni sacerdotes influyentes. Eran pescadores, trabajadores comunes y hombres sencillos que, por alguna razón, decidieron dejarlo todo para acompañarlo. Así comenzó un movimiento que, en ese momento, parecía pequeño y casi insignificante. Pero con el paso del tiempo, las enseñanzas de aquel hombre de Nazaret se expandirían mucho más allá de las fronteras de su tierra natal. Después de regresar del desierto, Jesús comenzó a caminar por los pueblos de Galilea. Sus palabras hablaban de esperanza, de cambio y de un reino espiritual que no se parecía a ningún reino de la tierra. Algunas personas lo escuchaban con curiosidad, otras con escepticismo, pero poco a poco, su mensaje comenzó a atraer a quienes buscaban algo diferente. Un día, mientras caminaba cerca del mar de Galilea, vio a dos pescadores trabajando con sus redes. Sus nombres eran Simón, conocido más tarde como Pedro, y su hermano Andrés. Eran hombres acostumbrados al esfuerzo diario del mar. Jesús se acercó a ellos y les dijo algo que cambiaría sus vidas. Síganme, y los haré pescadores de personas. La invitación fue simple, pero poderosa. Según los relatos, ambos dejaron sus redes y comenzaron a seguirlo. Poco después, Jesús llamó a otros dos pescadores, Santiago y Juan. También dejaron su trabajo para acompañarlo. Con el tiempo, otros hombres se unirían al grupo. Así comenzó a formarse el grupo, que sería conocido como los 12 discípulos. No eran eruditos famosos, ni líderes políticos. Eran hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos y personas de distintos oficios. Sin embargo, serían testigos directos de los acontecimientos que estaban por venir. Mientras viajaban de pueblo en pueblo, Jesús enseñaba en sinagogas, plazas y caminos abiertos. No hablaba como los maestros tradicionales de la ley. Usaba historias sencillas, conocidas como parábolas, para explicar ideas profundas sobre la vida, la justicia y el amor hacia los demás. Una de sus enseñanzas más conocidas ocurrió en una colina frente a una multitud. Aquel discurso sería recordado como el Sermón del Monte. En él, Jesús habló sobre humildad, misericordia, perdón y la importancia de amar incluso a los enemigos. Sus palabras sorprendían a muchos. En lugar de enfocarse en el poder o en la riqueza, hablaba de bendiciones para los pobres, los humildes y los que buscaban la justicia. Para algunos, su mensaje era inspirador. Para otros, era desconcertante. Pero no solo sus palabras llamaban la atención. Pronto comenzaron a circular historias sobre hechos extraordinarios. Personas enfermas afirmaban haber sido sanadas. Otros decían que incluso espíritus
Malignos habían sido expulsados con solo escuchar su voz. Uno de los relatos más conocidos cuenta que un hombre paralizado fue llevado ante Jesús por sus amigos. Al ver su fe, Jesús pronunció palabras que dejaron a muchos en silencio. Primero habló de perdón, y luego el hombre se levantó y caminó frente a todos. Las multitudes comenzaron a crecer cada vez más. Personas de distintas regiones viajaban largas distancias para escucharlo o simplemente para verlo. Algunos buscaban sabiduría, otros esperaban un milagro. Sin embargo, no todos estaban impresionados. Algunos líderes religiosos comenzaron a observarlo con desconfianza. Sus enseñanzas parecían desafiar ciertas interpretaciones tradicionales de la ley, y su creciente popularidad empezaba a generar preocupación. Para muchos de esos líderes, Jesús era una figura difícil de entender. No pertenecía a las escuelas religiosas más reconocidas, pero hablaba con una autoridad que sorprendía incluso a los expertos. Mientras tanto, sus discípulos lo seguían de cerca, presenciando acontecimientos que cambiarían su forma de ver el mundo. Poco a poco, comenzaban a comprender que estaban siendo parte de algo mucho más grande de lo que habían imaginado al principio. A medida que Jesús y sus discípulos viajaban por Galilea, las historias sobre él comenzaron a expandirse rápidamente. Cada pueblo parecía tener un nuevo relato que contar. Algunos hablaban de sus enseñanzas, otros de su sabiduría, pero lo que más llamaba la atención eran los hechos que muchos describían como milagros. Una noche, mientras cruzaban el mar de Galilea, en una pequeña barca, una tormenta repentina comenzó a sacudir el agua con violencia. El viento golpeaba las velas y las olas amenazaban con volcar la embarcación. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, comenzaron a temer por sus vidas. En medio del caos, Jesús dormía en la parte trasera de la barca. Desesperados, sus discípulos lo despertaron pidiéndole ayuda. Según los relatos, Jesús se levantó, habló al viento y al mar, y la tormenta se calmó. El silencio que siguió fue tan impactante como la tempestad que acababa de desaparecer. Los discípulos se miraron entre sí y con asombro. Incluso quienes habían pasado toda su vida en el mar no podían explicar lo que acababan de presenciar. Una pregunta comenzó a surgir entre ellos: ¿quién era realmente aquel hombre? En otra ocasión, una multitud enorme se reunió para escucharlo. Miles de personas habían seguido a Jesús hasta un lugar apartado. Cuando el día comenzó a terminar, los discípulos se preocuparon. No había suficiente comida para todos. Un joven tenía 5 panes y 2 peces, una cantidad claramente insuficiente para alimentar a la multitud. Sin embargo, según el relato, Jesús tomó aquella comida sencilla, dio gracias, y comenzó a repartirla entre las personas. Para sorpresa de todos, la comida alcanzó para alimentar a miles, incluso después de que todos comieron. Todavía quedaron canastas llenas de sobras. El acontecimiento se convirtió en uno de los relatos más difundidos entre quienes lo seguían. Pero los momentos sorprendentes no terminaron allí. En otra noche, los discípulos estaban nuevamente en una barca, en medio del mar. El viento soplaba fuerte, y el agua se movía con intensidad. Entonces, según los relatos, vieron algo que los llenó de miedo al principio. Una figura se acercaba caminando sobre el agua. Pensaron que era una aparición, pero pronto reconocieron la voz de Jesús tranquilizándolos. Uno de los discípulos, Pedro, decidió intentar lo imposible. Bajó de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús sobre el agua. Durante unos momentos lo logró, pero el miedo lo hizo dudar y comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo antes de que desapareciera bajo las olas. Historias como estas comenzaron a expandirse por toda la región. Para muchos, Jesús era un maestro extraordinario. Para otros, era un profeta poderoso. Pero también comenzaban a surgir preguntas más profundas sobre su verdadera identidad. Mientras su popularidad crecía entre la gente común, también aumentaba la preocupación entre ciertos líderes religiosos. Sus enseñanzas, sus acciones y la devoción que despertaba en las multitudes comenzaban a verse como una amenaza. A medida que las multitudes crecían,
Jesús comenzó a enseñar cada vez más mediante historias. No eran relatos complicados, ni discursos llenos de términos difíciles. Eran narraciones sencillas, inspiradas en la vida diaria de las personas. Sin embargo, dentro de esas historias, había mensajes profundos que hacían reflexionar a quienes las escuchaban. Estas historias eran conocidas como parábolas. En lugar de dar respuestas directas, Jesús usaba ejemplos que permitían a cada persona descubrir el significado por sí misma. De esta manera, quienes escuchaban no solo aprendían con la mente, sino también con el corazón. Una de las parábolas más recordadas hablaba de un hombre que viajaba por un camino peligroso y fue atacado por ladrones. Lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron herido al borde del camino. Varias personas pasaron cerca, pero decidieron ignorarlo y continuar su camino. Finalmente apareció alguien inesperado, un samaritano. En aquella época, los samaritanos eran vistos con desprecio por muchos judíos. Sin embargo, en la historia de Jesús, fue precisamente ese hombre quien decidió ayudar al herido. El samaritano curó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. Con esta historia, Jesús transmitía un mensaje claro: la verdadera bondad no depende de la posición social ni de la religión, sino de la compasión hacia los demás. Otra de sus parábolas más conocidas hablaba de un joven que decidió abandonar la casa de su padre para buscar fortuna por su cuenta. Tomó su herencia y se marchó a tierras lejanas, donde terminó gastando todo lo que tenía. Cuando finalmente lo perdió todo, el joven se encontró solo, sin dinero y sin amigos. Desesperado, decidió regresar a la casa de su padre, esperando al menos ser tratado como uno de los trabajadores. Pero cuando el padre lo vio regresar desde la distancia, ocurrió algo inesperado. En lugar de rechazarlo, corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. Para el padre, lo importante no era el error cometido, sino el hecho de que su hijo había vuelto. Con esa historia, Jesús hablaba sobre el perdón, la misericordia y la posibilidad de empezar de nuevo. Era un mensaje poderoso para quienes se sentían perdidos o cargaban con errores del pasado, mientras las multitudes encontraban esperanza en sus palabras. Algunos líderes religiosos comenzaban a sentirse cada vez más incómodos. Las enseñanzas de Jesús cuestionaban ciertas actitudes y mostraban una visión diferente de la justicia y la fe. Además, su popularidad crecía sin parar. Cada día más personas querían escucharlo. Algunos incluso comenzaban a preguntarse si él podría ser el Mesías prometido del que hablaban las antiguas profecías. Estas preguntas comenzaron a preocupar a las autoridades religiosas. Temían que el entusiasmo de la gente pudiera provocar conflictos con el poder romano. Poco a poco, la admiración de muchos empezó a transformarse en sospecha por parte de otros, sin que la mayoría de las personas lo supiera. En ciertos círculos de poder comenzaban a surgir discusiones cada vez más serias sobre cómo detener a aquel hombre que hablaba con tanta autoridad y atraía multitudes a cada lugar donde iba. Con el paso del tiempo, el mensaje de Jesús se había extendido por gran parte de la región. Sus enseñanzas habían despertado esperanza en muchos corazones, pero también habían generado preocupación entre algunos líderes religiosos. Aún así, llegó el momento de dirigirse hacia Jerusalén, la ciudad más importante para el pueblo judío. Jerusalén era el centro espiritual y político de la región. Durante ciertas festividades, miles de personas viajaban desde diferentes lugares para reunirse allí. Fue en ese contexto que Jesús decidió entrar a la ciudad, sabiendo que su presencia ya era conocida por muchos. Según los relatos, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, pidió a sus discípulos que le trajeran un pequeño burro para montar. Este detalle tenía un significado simbólico importante, pues antiguas profecías hablaban de un rey que llegaría de esa manera, no como un conquistador poderoso, sino como un líder humilde. Mientras avanzaba hacia la ciudad, muchas personas comenzaron a reunirse a su alrededor. Algunos extendían mantos sobre el camino,
Otros agitaban ramas de palma. La multitud lo recibía con entusiasmo, proclamando palabras de bienvenida y esperanza. Aquel momento sería recordado más tarde como una entrada triunfal para quienes lo admiraban. Jesús representaba la posibilidad de un cambio profundo. Algunos pensaban que finalmente había llegado el líder que transformaría el destino de su pueblo. Sin embargo, no todos observaban la escena con alegría. Algunos líderes religiosos presenciaban lo ocurrido con creciente inquietud. El entusiasmo de la multitud podía convertirse fácilmente en un problema político bajo el dominio del Imperio Romano. Durante los días siguientes, Jesús enseñó dentro del templo y en distintos lugares de la ciudad. Sus palabras continuaban desafiando ideas establecidas y llamaban a las personas a reflexionar sobre su forma de vivir y relacionarse con los demás. Pero mientras enseñaba públicamente durante el día, en las sombras de la ciudad, comenzaban a formarse planes en su contra. Algunos líderes discutían la manera de detenerlo, sin provocar una reacción violenta de las multitudes que lo seguían. Entre sus propios discípulos, también existían tensiones y confusión. Muchos no entendían completamente lo que estaba por ocurrir. Algunos esperaban un reino poderoso, mientras que las palabras de Jesús parecían apuntar hacia un destino muy diferente. Una noche, mientras compartían una cena especial, antes de la festividad de la Pascua, Jesús reunió a sus discípulos para lo que se convertiría en uno de los momentos más recordados de toda la historia. Sigue escuchando esta historia en la segunda parte.